La docencia, una profesión para los que aman enseñar y transmitir valores. Siempre ha sido un pilar fundamental para la creación de nuestro futuro. Ya lo dijo una vez Joseph Joubert, enseñar es aprender dos veces. Hablamos entonces de la figura de Martín Rivero, un profesor verdaderamente enamorado de la docencia. Para él, esta frase es el resumen de su vida. Manuel dedicaba su vida a enseñar y a estudiar lo que le gustaba, las matemáticas y la física. Todo esto lo hacía desprendiendo un entusiasmo por el trabajo al que se dedicaba. Eso se resume en una frase. Dedicó su vida a la docencia. ...10 de enero de 1911... nace una increíble figura para la docencia en la ciudad de Ronda. Hijo de Rafael Martín Guerrero y Nieves Rivero Marín. Es el cuarto de sus 7 hermanos, de los que solo uno de ellos era mujer. Crece en una familia de clase media muy unida. Fue un niño muy alegre durante toda su infancia, que no solo tenía una buena relación con sus padres, sino que también se relacionaba con primos y demás familiares. Su nombre, don Manuel Martín Rivero. Era una persona que era muy, ¿cómo te diría yo? Desprendía autoridad sin abrir la palabra, sin abrir la boca, o sea, sin decir ni una palabra, tú ya, un respeto, ¿verdad? Mucha personalidad. Sí, tenía mucho carisma. Es más, en Ronda no hacía falta decir don Manuel Martín, con decir don Manuel todo el mundo sabía de quién se estaba hablando. Ellos eran 7 hermanos y tenían muchos primos y estaban muy unidos, pues es que se lo pasaban muy bien. Entonces ellos iban a bañarse a Lourdes, iban a cazar pajaritos, y en fin, y yo me imagino que los juegos propios de los niños de aquella época, donde no había internet, ni radio, ni nada de eso, yo me imagino que lo pasaría bien, que él tuvo una infancia muy buena, porque era una familia que estaba muy unida, no solo con sus hermanos, sino con sus primos. Y como eran muchos, iban ahí a todos lados, pues yo creo que fue una infancia muy feliz. En el colegio también estuvo bien porque era un buen estudiante. Por lo tanto, cuando se es buen estudiante, en los colegios se pasa estupendamente. Manuel fue un gran estudiante y nunca tuvo problemas a la hora de aprender. Su buen camino como adolescente y estudiante le permitió convertirse en la figura que llegó a ser. Estudió en el Colegio del Castillo, conocido como el Colegio Salesianos. Unos años más tarde, Manuel estuvo haciendo la mili en Sevilla. Pasados los años, se trasladó a Madrid, donde consiguió licenciarse en Química en la Universidad Central. Con el estallido de la Guerra Civil Española, Martín Rivero luchó en el bando nacional, terminando como capitán. Era el cuarto de 6 hermanos, entonces ninguno fue a estudiar, nada más él. Y él estuvo en Madrid, porque entonces era en la calle de San Bernardo, la Universidad de San Bernardo, porque claro, es que mi padre nació en 1911. Hay que tener en cuenta que tampoco iba tanta gente a estudiar. Y después pues estuvo en Aracena, y después, como vino la guerra, nos movilizaron, pues entró. Esto es también muy interesante, porque entró como tenía un título universitario, pues entró en el ejército de alférez, lo que son los alféreces de complemento, y terminó de capitán, que podía haber seguido perfectamente en el ejército, porque hubiera sido general, porque si con 20, entonces tenía 26 años y ya era capitán. Pues. Martín Rivero conoció a su esposa Amelia Cardona en los bailes del casino. Aunque ésta tenía ascendencia vasca, había nacido en Ronda. Recién terminada la guerra, el 29 de octubre de 1939, a las 6 de la mañana, Manuel y su mujer Amelia se casan en San Sebastián. Don Manuel fue un hombre muy feliz durante su matrimonio y junto a su esposa formaron una familia numerosa compuesta por 6 hijos, 2 varones y 4 mujeres. Mira, pues todo lo que un padre hace con sus hijos. Yo es que ahora mismo te puedo decir, íbamos a la playa,
Ahora, sí, también tengo que decir que todo lo cariñoso y que todo esto, como era tan serio, como que había que tener tanta disciplina y toda esta historia, pues la verdad que le teníamos un poquito, le teníamos un poquito, pero era muy buena persona, pero nosotros lo teníamos un poquito. Es más, nosotros estábamos estudiando y oíamos a mi padre que como fumador que era, pues tenía una bronquitis crónica, y entonces ya cerrábamos los libros y nos poníamos todos quietecitos en la silla, porque entonces no había sillones ni sofá ni nada, una sillita. Sí, eso sí, pero un padre muy cariñoso y muy pendiente de sus hijos. Pues mira, mi padre, la afición, el pobrecito mío que tenía era la docencia, porque era nada más trabajar y trabajar, pero en el año 60 tuvimos la desgracia de que la hermana más chica que nosotros teníamos, que había venido ya cuando no se llevaba, vino la niña, y la niña pues era lo más de la casa. Pues cuando le faltaba un mes para cumplir 6 años, la niña se pone mala con poliomielitis y fallece. Entonces, bueno, se puso mala el 26 de julio, el 31 de julio se la llevan a Cádiz, el pulmón de acero, porque se quedó paralítica por dentro y por fuera, y el 21 de octubre muere. Aquello fue devastador para todos. A mi padre se le puso el pelo blanco de un día para otro. Y entonces, te voy a contestar lo que me has preguntado, se puso el hombre que se aficionó a la filatelia. Y eso le ayudó, bueno, y era raro porque mi padre, lo mismo que tenía una cabeza brillantísima, tenía unas manos que no le servían para nada, que era incapaz de poner un clavo. Sin embargo, con los dedos apañaba muy bien, con la pinza no rompía ninguno ni nada, y era muy raro, porque las manos las tenía torpísimas. Ese era el joven de mi padre, trabajar y la filatelia. Pasó por muchos colegios de la Serranía de Ronda. Empezó trabajando en el Instituto de Aracena. Estuvo en el Sagrado Corazón durante 1 año, en la Inmaculada durante 18 años, en la Universidad de Málaga durante 7 años, donde en el primer año le nombraron el mejor catedrático de ese año, en la antigua Escuela de Maestría, actual CEP de Ronda, en el Patronato de Enseñanza Media, en el Pérez de Guzmán, y por último volvió a la Escuela de Maestría, que en ese entonces se le llamaba Instituto de Formación Profesional de primer y segundo grado, donde ya después de esto se jubiló. Después de trabajar tantísimo, porque hay que ver lo que trabajó mi padre, hay que ver lo que trabajó, porque fíjate que empezaba y iba al castillo, en la ciudad, en la esclava, en la Inmaculada. Después, ya eso no, después la escuela de maestría, la sección delegada, el patronato militar. Yo no recuerdo a mi padre de vacaciones nunca. Hombre, Semana Santa. Porque además, como le gustaba tanto enseñar, pues cuando no tenía alumnos, pues le daba a mi madre clases de química. Como profesor era especial, para mí era especial. Era una persona que sabía muchísima matemática. Quizás por la edad ya la paciencia le faltaba un poco en el alumnado, pero era una persona que sabía. De hecho, don Manuel Martín Rivero, cuando me daba clase a mí, era el director del instituto. Cuando él me daba clases a mí, él era el director. ¿Pero no estabais aquí? No, estábamos en el antiguo... En la calle Lauría. En la calle Lauría. Lo que ahora es el CEP. Donde está ahora el CEP y la escuela de adultos. Profesionalmente, don Manuel era muy querido, y como muestro de su vocación por las matemáticas, se preocupó de darles clases a gente que no estaba estudiando, pero que querían aprender. Un ejemplo de esto fue María Corro. Mira, yo lo conocí en el colegio, pero yo entonces estaba todavía en primero o segundo de bachillerato y no daba clase con él. Pero estábamos detrás porque habíamos muy pocas estudiando, me parece que éramos más que 15 estudiando bachillerato en todo el colegio, era clase de adorno, como le llamaban. Eran todas materias, pero muy somero todo. Y a mí me encantaba oírlo porque era un hombre que se expresaba maravillosamente. Lo que le llamaba la atención era que se estudiara mucho. Claro, él le llamaba la atención que yo, por ejemplo, que no estaba dando clases con él, que estudiara tanto que ya no sabía las cosas de él, lo que era que estaba medio estudiando. Entre ellas una prima hermana mía,
y terminó el bachillerato, se examinó y dio nada de reválida, que es lo que había entonces, y no sé ahora los métodos que hay, pero entonces ella tuvo que ir a nada a examinarse de reválida. Antes, don Manuel llegaba, se sentaba Un libro. en un libro y lo llevaba todo aquí y hacía así en la pizarra, pum, 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 pum. Todo el mundo nos quedábamos. Era un gran docente, con toda la metodología que hay hoy en día. Este hombre era un gran docente. Él no tuvo nunca un libro ni un programa establecido. Según iban evolucionando los alumnos, así él iba apretando el acelerador o recuperando, en fin. Pero lo que vale. Que tenía una alumna que no sé quién ha dicho que era en femenino la mejor alumna de matemáticas que la ha tenido. Y entonces el padre, bueno, esta señora tendrá ya 80 y tantos, cerca de 90 años, ¿no? Y el padre, claro, lo de antes, pues las mujeres pues no iban a estudiar. Y entonces es de Riate, todavía vive. Y mi padre se plantó en Riate, habla con el padre, a decirle que eso era una pena, que la hija no se fuera a estudiar, porque por lo que valía. Y bueno, lo que consiguió que fue que estudiara magisterio, pero no una carrera universitaria. O sea que él incluso iba a hablar con los padres. Una inquietud tremenda era porque no se perdiera la formación. Quería la formación profesional. Eso era, vamos, una de sus... Tenía pasión por la formación profesional. Él fue, la verdad, él daba clases en todos los sitios de Ronda, pero la formación profesional... La formación profesional fíjate que los alumnos eran los más pobres, los más... como estudiantes, los más marginados de la educación. ¿Y ahí iba a estudiar una carrera? Y hermano, las especialidades que tú sabías eran metal y madera, metal y electricidad. Y él fue el que inició ya el abrir un poco el abanico de formación profesional, eso ya se con el puso secretariado, informática. delineante. Imponía también mucho respeto, era muy serio, o sea que como persona muy seria se le tenía muchísimo respeto. O sea, yo recuerdo que justo al poco tiempo de haber terminado de estudiar me lo encontré un día en la caja de ahorros de Ronda y me llamó. Y me dice, hombre, Isabel, cuánto me alegro de verte, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? ¿Tienes algo? Y yo recuerdo que yo le dije, no, todavía no, ahí estoy haciendo algunas cositas, pero todavía no. Y me acuerdo que me dijo, vamos, me acuerdo de las palabras exactas, me dijo, tú tranquila, porque para personas como tú siempre hay un poquitito donde meterse. Además, yo lo he visto de ser cariñoso con personas especiales. Por ejemplo, yo tenía una compañera que tenía una minusvalía y entonces con ella era mucho más cariñosa. Es verdad que perdía la paciencia, pero sabía muchísimo. Don Manuel fue un hombre muy inquieto, que como ya hemos dicho anteriormente, le apasionaban las matemáticas. Su pasión llegó hasta el punto de que los días previos a fallecer, él seguía estudiando. Oye, que estaba 2 meses antes de morir. Estudiando. Y él estudiaba todo. Estudiando. Hasta última hora estudiando. Todos los días dedicaba un par de horas o 3 a problemas de arte. Fue un hombre muy trabajador, que se estuvo dedicando a su profesión hasta los últimos años, jubilándose con 70 años. En los últimos años estaba enfermo, pero seguía dando clase, de una manera más relajada, haciendo que los alumnos salieran a la pizarra a escribir todo lo que él explicaba, ya que él ya no tenía fuerzas para hacerlo. Estuvo dando clases en centros públicos, donde fue director de la sesión delegada y de la escuela de maestría. Aunque su periodo de jubilación fue corto debido a su pronto fallecimiento, en esos 2 años fue reconocido con varios premios y homenajes. El primer reconocimiento que recibió después de terminar su etapa como maestro fue el homenaje realizado en el casino, por su jubilación. Este fue el gran evento de ese año, ya que al ser un hombre tan importante en nuestra ciudad, acudió más gente de la esperada, haciendo que muchas de ellas se quedaran sin poder entrar al casino a ver la ceremonia de su homenaje y sin poder comer, ya que se triplicó el número de personas esperadas.
En esta ceremonia se realizaron varios actos, varios discursos y palabras dedicadas a su persona. También se realizó la actuación de coros y danzas. Dentro de este homenaje destacamos palabras textuales y el discurso de la organizadora del mismo, María Corro. Mis palabras de evacuación han terminado. Yo quisiera, don Manuel, que usted recibiera hoy como el homenaje de tantas mujeres antiguas, alumnas suyas, presentes y ausentes, que guardamos de usted, un recuerdo entrañable, porque usted era para nosotros ciertamente el hombre dotado de gran capacidad organizativa, de exactitud y precisión, de altura intelectual, de prestigio y autoridad, de sensibilidad, pero sobre todo, usted para nosotros sencillamente era el profesor, nuestro profesor. Organicé la comida que se le dio en el casino y organicé que fue un éxito porque ellos faltaron, no pudimos comer todo lo que querían porque ya lo había sitio ahí. Y era una persona muy humilde, no presumía de nada. Y era un magnífico profesor. Tras su jubilación, en Ronda se reunió un comité, del que formaba parte Gonzalo Huesa, un cura muy importante en Ronda y muy amigo de don Manuel. Todos ellos decidieron que Manuel tenía que tener un reconocimiento por todos los años dedicados en Ronda a la enseñanza. Por ello, redactaron una solicitud y la entregaron al Ayuntamiento de Ronda. Este le reconoció a Martín Rivero el título de hijo predilecto de Ronda. Pero al mismo tiempo que imponía respeto, era un hombre muy cercano. Sí, mucho. Llegaba mucho a la gente, porque él conocía a mucha gente, conocía todas las vivencias de cada uno de nosotros, nos había conocido desde pequeños y habíamos crecido prácticamente a la sombra de ella y conocía a todo el mundo. Y tenía eso. Tenía un corazón de oro. Eso es lo que tenía. Era muy cercano. Era muy... A pesar de... Sí, era rígido. Luego era de verdad. Era pero tenía muy buen corazón. Sí, estaba enfermo y estuvimos en el ayuntamiento con una cara malísima y también le dieron la encomienda del fondo de divorciario. Bueno, que por cierto, la cita de la cruz era muy chica y parecía que le iban a ahorcar. En el año 55 se celebraban las bodas de oro del Círculo de Artistas y en aquel tiempo mi padre era el presidente del Casino y entonces organizó unos juegos florales que tuvieron un éxito extraordinario porque vinieron unos poetas de dónde ni pero en esta que viene o en el otro y entonces tuvo mucho éxito y después una fiesta que todavía estamos hablando del año 55, porque ahora nos ponemos un traje largo en cualquier momento, los jóvenes, los menos jóvenes, pero entonces no. Y aquella fiesta eran las señoras de traje largo y los señores del smoking. Les regalaron, cuando ya se terminó eso, les regalaron un álbum de firmas de todos los socios del casino, con un broche de plata muy bonito que representa la puerta del santuario de la Virgen de la Paz. Que era Valero, la puerta de la Virgen de la Paz y otro que no, filigrana no. Filigrana no, hay de bandera. Y tiene una acuarela, que tiene una acuarela de Santiago Loriquillo, de un pintor,
un pintor famoso de Ronda, con una poesía de Pedro Pérez Clotet, que era un poeta también natural de Villanueva de Rosario, pero que vivía en Ronda y le escribió una poesía muy bonita, os lo voy a decir. Dice, este que veis Manuel Martín Rivero, profesor de gentil sabiduría. Este que veis Manuel Martín Rivero, profesor de gentil sabiduría, pues supo también serlo de energía, entre sonrisa y réplica de acero. Supo ordenar con gesto milagrero la hazaña que dictara la poesía, en liz donde el empeño es hidalguía, la espada flor y luz de romancero. Y pues en voz y vuelo alzó la gloria de esta ciudad, y en su gloriosa historia labró una fecha clara y refulgente. Queda aquí en estos nombres esculpida la gratitud de todos, merecida, y una amistad unánime y creciente. Poema homenaje del poeta don Pedro Pérez Clotet a su amigo, el maestro de maestros, don Manuel Martín Rivero. El objetivo principal de este proyecto ha sido saber si nuestro centro educativo genera identidad, tanto los que trabajan y estudian en él, y si Martín Rivero, la persona, ha sido capaz de imprimir su forma de impartir docencia en el mismo. Si docentes, trabajadores y estudiantes conocen o no la figura de aquel hombre, que en su día tomó la decisión de promover la construcción de un instituto que sería fundamental para todo un pueblo, por el que han pasado miles de alumnos y con el que el paso de los años ha generado una ciudadanía peculiar tanto dentro como fuera del mismo. Si esto es así, darlo a conocer será el fundamento principal a partir de ahora. Si no lo es, construir esta identidad podría ser el punto de partida de este trabajo. Un gran profesor, para mí de los más grandes que he tenido, ¿eh? Era una persona encantadora, muy cariñosa, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Además que me acuerdo de él, y de esto han pasado ya muchísimos años, me acuerdo de él perfectamente. Yo creo que una satisfacción tener una familia tan cercana, a cual una infinidad de gente le está muy agradecida y le mostraban cariño y le siguen mostrando. Decía, digo, yo quiero inaugurar el centro ya, el centro porque le vamos a poner de nombre a don Manuel Martín Rivero. Eso nadie había acordado ponerle el nombre y nada. Se lo dije yo directamente al delegado. Y dice, ¿y ese quién es, don Manuel? Entonces le llevé yo una chuleta de quién era don Manuel. Se quedó el hombre, dice, ¿este profesor lo tenía allí? Y digo, claro. Y está vivo y queremos, entonces dio la orden para que se inaugurara este centro y se inauguró en enero del 83. Yo siempre he hablado del Martín Rivero con mucho orgullo, como centro educativo, pero sobre todo por el nombre que llevaba, de la persona que llevaba. Yo creo que eso nos ha hecho recordar y yo veo, sabiendo la trayectoria de este hombre, que yo ni había nacido, cuando él empezó a dar clases y a querer impartir clases a alumnos y a enseñarlos y hacer un centro educativo, pues qué menos que sea él la persona que, digamos, puso la piedra inicial para que esto echara a andar. Que me gustaría que todo el alumnado y todo el personal que pasa por aquí supiera quién era y cuál es el motivo de ese nombre. Hay mucha gente que no tiene lo saben, ni idea. Lo del pasado siempre es peor, se olvida. Pues no, si hubo algo bueno, ¿por qué no recordarlo?
Mm.